La gran duda, la elección del neumático para la moto. Esa es la cuestión que me plantea Marcos Lozano y que pedía que hiciera un vídeo pues dando mis consejos o las claves o indicaciones, lo que yo considere oportuno para superar con ese gran momento que es el cambio de neumáticos y que a todos, seas más experimentado, seas menos experimentado, siempre te trae de cabeza. Y eso era lo que Marcos Lozano nos planteaba. Como bien sabéis, soy caballero motorista. Mis damas, mis caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón de internet, mi rincón de YouTube. Y vamos a comenzar intentando solventar esa pequeña gran duda o dar unas claves para, porque hay consejos, no, creo que son claves para intentar elegir el neumático que mejor se te adapte a ti o equivocarte lo menos posible. ¿Por qué? Porque la elección del neumático siempre es suerte, entre comillas, la suerte, pero siempre es una gran duda, no sabes si has elegido bien, te has equivocado, te has dejado de equivocar. Y eso a veces lo da la experiencia. Experiencia con tu moto, cómo te manejas, etcétera, etcétera. Que a veces no es fácil, no es fácil. Y bueno, lo primero es conocer un poquito cuándo tengo que cambiar el neumático. Pues lo puedes cambiar por fecha, es que lleva mucho tiempo montado, etcétera, etcétera, y entonces ya está para cambiar, porque está cuarteado, está cristalizado, ya no aporta seguridad, o porque ya las indicaciones del propio neumático te lo indican que tienes que cambiarlo. Y ya está. Y a la gente que apura hasta las no lonas y todo eso, a mí me parece una auténtica locura. Pero bueno, allá cada cual, y cada cual es libre de hacer lo que quiera. Luego hay un montón de textos a lo largo del flanco del neumático que creo que no vienen al caso ponerlos a hablar, y además nunca me acuerdo de cuál es cuál y siempre miro en internet qué significa cada cosa. Pero bueno, lo que es importante saber es si tu moto lleva con cámara o sin cámara. Eso es fácil y eso creo que todo el mundo lo sabe. Pues hay determinadas llantas de radios que hay que llevar con cámara, otras hay radios que sin cámara y normalmente todas las de aleación son sin cámara. Una vez tienes ese pequeño detallito, es conocer tu moto. ¿Qué moto tienes? Tú tienes una deportiva, tienes una turismo, o tienes una sport turismo, o tienes un scooter, una custom, todo eso, pues hay determinados neumáticos que están más adaptados a un uso o a otro. Evidentemente, si tienes una Goldwing, no puedes montar un neumático muy deportivo, porque solo por el peso de la propia Goldwing lo vas a destrozar en nada. Y luego, si tienes una deportiva, montar un neumático muy turístico, muy duro, pues evidentemente es un neumático que a lo mejor, si empiezas a exigir las capacidades que tienes la moto, bueno, que a veces un neumático no está preparado a lo mejor a trabajar a tantísima temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí vienen un poco los sustos y las cosas. Otra cosa es que si ya eres conocedor y te vas a hacer un viaje muy largo con tu deportiva, decides montar un neumático más sport turismo o un poquito más turismo para aguantar. Eso es un poco las grandes ideas, los grandes rasgos. Pero claro, es muy difícil y eso te lo da la experiencia. Mi experiencia, pues yo he montado de todo. He montado de todas las marcas. No me caso con ninguna marca, la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces ha habido neumáticos de una marca que me han ido muy bien y otras ciudades que me han ido muy mal. Además, a día de hoy estamos con un montón de información. Que si unas marcas, que si otras, que si tal, que si cual. Pero hay muchísima información y a veces nos cuesta elegir mucho. Yo normalmente sí que tengo más o menos claro lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo no practico una conducción muy deportiva. En esto sí que llevo unos Corsa porque me iba a un curso de conducción tal cual y sabía que iba a exigirle mucho. Y bueno, pues por lo menos esa jornada yo la disfruté, lo pasé muy bien sabiendo que llevaba seguridad en los neumáticos. Que a lo mejor hubiera montado unos Sport Turismo y hubiera disfrutado igual. Sí, pero quería ir un poquito sobre seguro. Normalmente monto Sport Turismo, normalmente. Casi más turismo que Sport, pero bueno, ahí. Los turísticos, pues monté unos Pirelli, unos Angel GT que los súper recomendaban para la multi, que iban muy bien, pero me gustaron los primeros 1000, 2000, 3000 kilómetros. A partir de ahí no me gustaron nada. Durísimos, no se desgastaban. No sé, no me acabaron de gustar esa última parte de la goma. No me gustó nada. Luego, tampoco os caséis nunca con la marca que monta la moto de serie. Normalmente son acuerdos comerciales. Entonces, en algún país montan Bridgestone, aquí montan Pirelli y a lo mejor en otro país montan Dunlop.
pero es todo acuerdos comerciales. Mientras compran las normativas de rango de velocidad y de medidas, es eso, acuerdos comerciales. Y por ejemplo, los Pirelli me gustan casi todos como van, sin embargo los Bridgestone no me acaban tanto. ¿Por qué? Porque la curvatura, ¿no? Los neumáticos son o más redonditos o más puntiagudos. A mí me gustan más redonditos. Hay gente que practica una conducción más deportiva que le gustan más puntiagudos, porque a la hora de tirar la moto o cualquier cosa es mucho más rápido. Y eso va a gustos también, de tu conducción, de tu estilo de conducción, todo ese tipo de cosas. Importantísimo para los neumáticos también, y las presiones. Siempre usar presiones correctas para los neumáticos. Y también para lo que vais a hacer. Si vais a ir cargados a tope, pues normalmente el fabricante de la propia moto te dice, oye, pues súbelo, pues imagínate, de 2,7 a 2,9 y de 2,5 a 2,7, cosas así. Y luego, si vais a ir al circuito, pues normalmente bajarlo, pero tampoco os paséis bajándolo mucho el circuito, a no ser de vuestras exigencias. Bueno, si montáis slicks y todas esas cosas, sabéis de sobra lo que tenéis que hacer con los calentadores, las presiones correctas y todo eso, porque muchas veces tú mides las presiones con los slicks, con el neumático en caliente, con el calentador, para saber exactamente cómo funciona. Son esas pequeñas cosas que a lo mejor da la experiencia. Así que, en líneas generales, elegir un neumático es muy difícil. Mucho. Estamos súper informados, tenemos muchísima información, pero normalmente es, oye, hay ese tipo de cosas, ¿no? Pues si es puntiagudo, si es más redondito, si vas a conducir una conducción más sport, más turística, etcétera, etcétera. Y mirar, porque los catálogos de las marcas ahora están súper segmentados, incluso tienen sus tablas de decir, este neumático es más circuito y conducción deportiva, y este es conducción deportiva y sport, este es sport y es turismo, ¿me entiendes? Van hablando los rangos. Y luego, sobre todo, tener en cuenta la climatología. No es lo mismo montar un neumático en sitios donde llueve mucho y hace más frío que un neumático a lo mejor en Andalucía, que hace más calor y todo eso. De todas maneras, los neumáticos más deportivos, cuando el neumático está muy caliente y el asfalto también está muy caliente y hace muchísimo calor, los fundes, lo dan todo los neumáticos, son auténtico chicle y se agarran totalmente, pero lo dan todo. Y luego también ir mucho cuidado, porque a veces montas un sport turismo y practicas una conducción muy deportiva y los pasas de temperatura, que es cuando tiene este color atornasolado los neumáticos, es que te has pasado de temperatura y no han rendido lo que tenían que rendir. Entonces uno tiene que también ser consciente de la conducción que va a realizar, de la moto que tiene, todo ese tipo de cosas. Entonces tiene que buscar siempre el equilibrio que hay. Y luego, pues bueno, lo que decía, no os caséis con ninguna marca. Hay marcas que os dan más confianzas y otras marcas que menos. A mí, por ejemplo, lo que pasa con Bridgestone, los neumáticos más deportivos de Bridgestone para mí son demasiado puntiagudos y no me acaban de acoplar la conducción. Y hay algunos turísticos que me gusta al principio, pero luego no cómo terminan. Y luego, pues bueno, al probar muchas motos también he probado muchos tipos de neumáticos, en líneas generales y muchas marcas. Y en líneas generales todos más o menos funcionan igual, siempre y cuando seas consciente de lo que llevas. No puedes practicar una conducción súper deportiva, arriesgadísima, con una moto a lo mejor que no está pensada para eso, aunque tú le tires. Entonces a lo mejor si empiezas a practicar y la moto tira, a lo mejor dejas en evidencia el neumático por eso, porque has practicado una conducción no adecuada para el neumático que llevas. Entonces ese tipo de pequeñas cosas. Y creo que no me dejo nada. Esos son un poquito los consejos y las ideas que yo os daría a la hora de elegir un neumático y tener un poquito claro lo que quieres hacer. A lo mejor, un buen ejemplo, practicas una conducción sport durante el año y dices, ostras, tengo pues bueno, un neumático relativamente deportivo, pero estás pensando en hacer un viaje en verano. Entonces, quizás a lo mejor te es conveniente bajar un escaloncito, a lo mejor en deportividad, buscarte algo más sport turismo, que los hay, y a plantearte ese viaje. Y luego, si no estás completamente desgastado, oye, los cambias, los pones los otros, los acabas de fulminar a lo mejor en 3 o 4 salidas a ritmo deportivo a finales de verano, y luego, si quieres, terminas ya los sport turismo, que te van a ir bien en el invierno. También pensad eso, ¿qué uso vais a hacer
Eso es muy importante. No es lo mismo estar que la quiero para todo uso. Si montas unos neumáticos deportivos para todo uso, los vas a acabar cuadrando, los vas a acabar triangulando, los vas a acabar y no vas a disfrutar y te van a durar muy poquito. Monta algo más durito, más sport turismo, que también te da sensaciones y buena seguridad a la hora de circular relativamente alegre en curvas el fin de semana, pero el tráfico de la ciudad, la autovía, no te los vas a cuadrar y no los vas a fulminar tan rápido. Son cosas que a veces da la experiencia, porque a veces, ostras, quieres lo más deportivo, quieres chicle, pero gastas la moto todos los días. Otra cosa es que digas, tengo mi deportiva que gasto los fines de semana, o mi naked deportiva que gasto los fines de semana para hacer rutas y pasármelo bien, y entonces monto en ese momento, sí que monto gomas más blandas, porque solo las gasto para disfrutar. Y eso es un poco en líneas generales el planteamiento que hay que hacer, que al final lo da la experiencia. Y siempre te estás informando de qué neumático le va mejor a mi moto, qué neumático tal. A mí me ha pasado. A mí me aconsejaban unos neumáticos que decían que iban perfectos para mi moto, pero a mí no me gustaron. A mí no me gustaron como iban, no me sentía a gusto. A mí, yo suelo montar el mismo modelo delante y detrás. Aquello era una combinación de modelos, uno más blandito delante y uno un poquito más duro detrás. Pero no me acabó cómo funcionaba, no me sentía a gusto. Y pasa, y son cosas que pasan. Sin embargo, luego montas otros que dicen, no, estos son más turísticos, por así decirlos, y te sientes a gustísimo y vas a un ritmo y dices, ostras, voy más a gusto, voy a un ritmo más alegre con eso, y sin embargo la moto funciona perfectamente, no te da ningún susto ni nada de nada. Entonces, lo da la experiencia haber cambiado muchos. Hay gente que se siente muy a gusto con una marca, hay gente que se siente muy a gusto con otra, ese tipo de cosas. Informarse está bien, pero siempre con un criterio y con tus ideas claras. Lo más importante es que tengas tus ideas claras. Y luego muchas veces dejarte aconsejar por la persona de que está en el taller, que te va a cambiar los neumáticos. Yo hubo unos neumáticos, unos Dunlop, que no era mi planteamiento ponerlos, y me lo recomendaron. Me dijeron, tío, estos Dunlop, aparte no son tan turísticos como dice la marca, son más sport turismo, te van a funcionar muy bien. Y me iba a un viaje a una zona, pues bueno, que posiblemente no iba a llover, y me dijeron, y no vas a tener ningún problema. Y efectivamente, funcionaron súper bien. De hecho, súper contento con ellos. Estuve a punto de repetir, pero como tenía el curso, los cambié y puse estos que son unos Rosso Corsa, unos Rosso 4. Y la verdad que fantásticos, y los disfruté, pero yo sé lo que son. Yo sé que estos neumáticos, como mucho, me van a hacer 4.000 kilómetros, no voy a hacer más con ellos, porque es un neumático blando, sin querer incitan a ir alegre, y luego ya viene el verano, y con el verano estos neumáticos se van a fundir, seguro, y si hago un poco de autovía, otra cosa, aunque sea mi compuesto, los voy a cuadrar, y eso es así, no hay más. Y ya está, espero haberos ayudado un poquito en esa difícil coyuntura, esa gran duda que incluso yo la tengo a la hora de elegir un neumático, que es muy complicado. Siempre pides consejos, siempre pides ayuda, porque es difícil, y siempre tiras de un poco de la experiencia de los demás y de la tuya propia, y con ese mix haces. Que si no tienes experiencia porque no has rodado mucho o esas cosas, coge el catálogo de cada fabricante, lee, pregunta, tampoco te dejes guiar, no, monta algo muy blando. Si montas algo muy blando, si solo vas a hacer rutas, si no, si vas a usarlo para todo, hago más sport turismo, porque normalmente, a no ser que haga mucho calor o practiques una conducción muy, muy agresiva, los sport turismo van muy bien, y los deportivos puros y duros hay que mantenerlos en temperatura, y en invierno es difícil mantenerlos en temperatura, a no ser que practiques una conducción bastante agresiva. Y poco más que deciros, pero me repito que os haya ayudado. Muchísimas gracias por participar en ese post que puse, dejando vuestras preguntas y las cosas, para que vaya haciendo estos tipos de vídeos un poquito saliéndose de las pruebas del canal. Y la verdad que lo agradezco mucho, y a mí esto me ayuda, me entretiene. Y como siempre, dejad lo que queráis en los comentarios, que bueno, esto podemos debatir, podemos hablar y podemos comentar lo que queráis. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado, y nos vemos.